Muy buenas noches. Vamos a dar inicio a nuestra clase, penúltima clase ya de Teología del Culto, nuestra penúltima clase de Teología del Culto. Vamos a dar inicio entonces a ¿qué es el culto? En esta noche la pregunta es, ¿qué es el culto? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos, Padre, por esta noche. Gracias por mis hermanos que se dan el tiempo, Señor, de aprender, de entender, de inquirir tu palabra, Señor, para que podamos ser usados por ti. Te entregamos este tiempo, Señor, que tú seas con nosotros, dándonos de tu entendimiento, de tu sabiduría, de tu Espíritu Santo, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Bien, voy a compartir la pantalla. Me avisan si se ve. ¿Se ve? ¿Está claro? Muy bien. Sí, pastor, está bien. Ok. Bien, la página 39 de sus libros, la página 39, la pregunta, ¿qué es el culto? ¿Qué es el culto? Vamos a responder esa pregunta en esta clase y vamos a ir viendo cuál es la definición, cuál es el propósito, cuáles son las cosas que se tienen que ver dentro de, dentro de un culto. La palabra del Señor dice en Salmos 95:6, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Salmos 95:6. Entonces, dentro de este pasaje podemos ver el plano arquitectónico de nuestra adoración a Dios. Venid, adoremos, postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Entonces vamos a ir respondiendo qué es el culto. Muy bien. Cuando nosotros vamos a la iglesia, hay una percepción de las personas, ¿no? ¿Cómo ven las personas de afuera o cómo lo vemos nosotros también al culto? La percepción humana es que es un evento semanal. El culto, las reuniones, es un evento semanal, ¿no? Es la primera razón de ser y la actividad principal de la iglesia. El culto es el centro de la vida y de la actividad de la iglesia. Podríamos decir, es el rostro de la iglesia. Las personas de afuera, las personas de afuera instintivamente identifican a la iglesia con lo que ocurre en el culto, ¿no? Las personas de afuera identifican a la iglesia con lo que ocurre en el culto. Hoy en día, en la mayoría de las iglesias, se tiene el culto principal los domingos los domingos por la mañana, ¿no? Luego, algunos tienen un día a la semana, un miércoles, un martes, un jueves, reuniones de oración. O en algunos casos, en las casas, ¿no? Se tienen en las casas las reuniones. Entonces, ¿qué ocurre con la adoración? ¿Qué ocurre con el culto? ¿Qué ocurre con la adoración? Es decir, ¿qué ocurre en el culto? La realidad bíblica, la realidad bíblica es que el culto es el rostro de la iglesia, es el centro de la vida comunitaria y es la razón principal de la existencia de los redimidos. Eso es la realidad bíblica, ¿no? La percepción humana es un evento semanal, una actividad más en la agenda, a menudo en el ámbito más flojo del cristianismo evangélico. Y la realidad bíblica es que el rostro de la iglesia, el centro de la vida comunitaria y la razón principal de la existencia de los redimidos. Entonces, como dice Ryan Van
Van Dyck, el culto es el centro de la vida y de la actividad de la iglesia. El culto es el centro de la vida y de la actividad de la iglesia. Entonces, ¿cuál es la definición del culto? ¿Cuál es la definición del culto? Lo primero, la raíz cultivar proviene del latín cultus, proviene del latín cultus, que implica una mente preparada, intelectual y espiritualmente capacitada. Un trabajo practicado con cuidado. Entonces, el culto, según la raíz, la definición, es una mente preparada, intelectual, espiritualmente capacitada. Un trabajo practicado con cuidado. Ah, eso es la definición según la raíz, ¿ya? Según la raíz. Básicamente, entonces podemos definir el culto cristiano, la acción como un servicio voluntario, un homenaje, una ofrenda de adoración y acción de gracias que encierra en sí mismo un triple testimonio. Honrar a Dios, bendecir a la iglesia y testificar al mundo con la proclamación. Ahí está la acción, ¿no? La acción del el culto es un servicio voluntario y una ofrenda de adoración. Una respuesta agradecida a lo que Dios ya hizo. A lo que Dios ya hizo. Entonces, hermanos, quiere decir esto, que el culto consiste en nuestras palabras y en nuestras acciones. El culto consiste en nuestras palabras y en nuestras acciones. Es la expresión externa de nuestro homenaje y adoración cuando estamos en la presencia de Dios, ¿no? En la presencia. Ahora, esto, ¿dónde ocurre? El entorno. ¿Dónde ocurre? Ocurre en la comunidad, en la iglesia, cuando nos reunimos. Es un acto comunitario impulsado por la alabanza, la meditación de la palabra y la celebración. De manera que un círculo cristiano es un servicio ofrecido a Dios, una respuesta a lo que Él ha hecho por nosotros, por cada uno de nosotros. Hermano, tenemos entonces que entender de que el culto no es un evento, un recuerdo desilusionado como ocurriera con los discípulos en el día de la Pascua, antes de la aparición del Señor. No, nuestros cultos, nuestros cultos deberían ser una celebración al Cristo resucitado. Debería ser alegría, regocijo, es esperanza con la venida, con la parucía, con la aparición de nuestro Redentor una vez más y que nuestras vidas van a ser redimidas. Eso debería ser nuestro, nuestra parte de estar en la comunidad, alegrarnos, regocijarnos, celebrar al resucitado, estar con la esperanza de que Él va a volver, Él va a regresar. Entonces, hermanos, esta es la definición de el culto, ¿ya? La definición de el culto. Entonces, proviene del latín cultus, que implica una mente preparada, intelectual y espiritualmente capacitada. Luego viene la acción, que es un servicio voluntario y una ofrenda de adoración, es decir, una respuesta agradecida a lo que Dios ya hizo. ¿Y dónde se da?
se da en la comunidad, ¿no? Nos reunimos a darle culto al Señor mediante la alabanza, la alegría, el regocijo, celebrar al Cristo resucitado, aprender de su palabra, meditar de su palabra y la esperanza viva de que Él va a regresar. Esos deberían ser nuestras reuniones en la comunidad. ¿Ya? Si hay alguna pregunta, la pueden ir realizando. Ahora miren, cuando nosotros decimos el culto, ¿ya? Hablamos de un triple cosas que sucede. La primera, hacia Dios, ¿no? Usted va a la iglesia, va al culto y lo primero es hacia Dios. ¿Qué hacia Dios? Honrar a Dios con la adoración. Dios es el sujeto y objeto supremo de nuestro culto. Escúcheme bien, ¿eh? Dios es el sujeto y el objeto supremo de nuestro culto, para que lo entendamos, ¿eh? Ustedes, nosotros vamos a la iglesia, vamos al culto con lo principal, con lo supremo de hacia Dios. ¿Qué hacia Dios? Honrarlo, honrar a Dios con nuestro culto, con nuestra adoración, con nuestra alabanza, con nuestra celebración, con nuestra esperanza, con nuestra fe. Eso es lo primero, hacia Dios. Luego, luego, el segundo punto, bendecir con edificación. Vamos al culto, hermanos, vamos al culto para bendecir a otros, consolar, animar, exhortar, enseñar, orientar, cuidar a nuestros hermanos. Escúcheme bien, ¿eh? El segundo punto, ¿para qué vamos al culto? También tiene que ser para bendecir a otros. Consuelo a mi hermano, animo a mi hermano, exhorto a mi hermano, enseño a mi hermano, guío a mi hermano, oriento a mi hermano, cuido a mi hermano, oro por mi hermano. Esa es otra de las cosas que se tendría que hacer en el culto, ¿eh? Se tendría que hacer en el culto. Bendecir, ir a bendecir a mi hermano. Y el tercer punto, lo que se hace referencia hacia el mundo, testificar con la proclamación. Es decir, predicar el evangelio a los inconversos que están dentro de nuestra iglesia. Hermanos, cada domingo nuestras iglesias tendrían que tener personas nuevas. Cada domingo tendrían nuestros cultos que tener personas nuevas. ¿Por qué? Porque estamos para testificar. Estamos para testificar. Lastimosamente, lastimosamente, le hemos dejado la tarea exclusivamente al pastor. Cuando son los hermanos quienes tienen que invitar a sus familias, parientes, amigos, vecinos, gente cercana, compañeros de la universidad, del colegio, ellos son los que tendrían que cada domingo traer mínimamente una persona. Y ahí en nuestros cultos, testificar de Cristo Jesús. Testificar de Cristo Jesús. Entonces, hermanos, recordemos, cuando hacemos culto a Dios, el primer punto es honrar a Dios. Segundo, bendecir a mis hermanos. Y tercero, testificar a los inconversos que están presentes. ¿Está claro? ¿Preguntas? ¿Dudas? Hermano Antonio. Hermano Antonio está presente. Los demás con Esto falta. está claro, pastor, del tema.
Ya, muy bien. Muy bien, sigamos entonces. El propósito supremo de la adoración, del culto, ¿no? El propósito del culto es adorar, es la adoración. Adoración al único que lo merece todo, ¿no? Al único que merece esa adoración. El Dios creador, sustentador de todas las cosas, de todas las cosas. Entonces, hermanos, cuando nosotros decimos, ¿para qué nos reunimos? ¿Para qué hacemos culto? Tenemos que entender de qué es glorificar a Dios y edificar a la iglesia, ¿no? Glorificar a Dios y edificar a la iglesia. Entonces, si la adoración es la vocación del hombre y el culto es el trabajo más noble al que el hombre puede aspirar, ¿eh? El culto se convierte en el canal más digno para que tributemos a Dios la adoración que Él se merece. Hermano, esto quiere decir que adoración es inherente a nosotros. Adoración tiene que ser algo que sí o sí el hombre tiene que dar, tiene que ofrecer, tiene que rendirle a Dios. Es una necesidad del hombre, adorar al Señor, adorarle, rendirle culto a Él. Es una necesidad del hombre. ¿Por qué? Porque Él se la merece, ¿no? Él se la merece. Cuando nosotros decimos que es un instinto religioso, la adoración, debemos entender de que el propósito del culto es una respuesta humana de adoración y acción de gracias hacia Dios, que se ha revelado a cada uno de nosotros. Qué lindo esto, hermano, que nosotros entendamos de que si usted y cada uno de nosotros va a la iglesia, no es porque nosotros hayamos buscado a Dios. Tenemos que entender de que Él es quien nos buscó a nosotros. Entonces yo voy a la iglesia, yo voy al culto en respuesta, en agradecimiento a ese Dios que me buscó, ¿no? A ese Dios que nos buscó. Ahora, hay algo muy interesante dentro de la escritura, Deuteronomio 16:16, Deuteronomio 16:16, dice, ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Mire, ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. ¿Qué nos quiere decir esto? Que no tenemos que ir al culto solamente a esperar que Dios nos dé, ¿no? Que Dios nos bendiga. Señor, estoy aquí para que me bendiga. Señor, te pido esto. Señor, quiero esto. Señor, dame esto. Señor, esto y aquello. ¿Qué doy yo? ¿Qué ofrezco yo delante del Señor? La palabra dice, ninguno se presentará delante del Señor con las manos vacías. Qué contraste, ¿no? Con lo que muchas veces nos encontramos hoy en día. Porque vamos muchas veces con las manos vacías a las iglesias. Ya no llevamos primicias, ya no se da primicia. Nuestras ofrendas están supeditadas a cómo nos va. Nuestros diezmos no lo damos, lo mezquinamos. Decimos no, para el otro mes tratamos de negociar con el Señor. Entonces, no vamos con un corazón agradecido o rendido, o como dice la palabra del Señor, que yo haya predispuesto ya en mi corazón apartar algo para el Señor.
Entonces, adorar es reconocer. Adorar es reconocer que Él se merece esa adoración, que Él se merece eso que estoy yo dando, que Él se merece eso que yo estoy ofreciendo. Eso es adorar, es reconocer. Entonces, hermano, nuestra condición se convierte en una condición privilegiada, ¿eh? Somos privilegiados de adorar al Señor, de reconocerle al Señor, de poder estar delante del Señor. Pero tenemos que ir con gratitud, con arrepentimiento, con dependencia, con sumisión, con compromiso, con integridad, con amor, con agradecimiento. ¿Por qué? Porque estamos ahí porque Él nos buscó. Estamos ahí porque Él nos miró. Entonces, eso es muy importante que cada uno de nosotros podamos comprender. El propósito supremo del culto es adorarlo, es reconocer que Él se merece, que Él está por encima de todo. ¿Está claro? Ahora, ¿cuáles son, cuál es la terminología bíblica que nos habla acerca del culto? La terminología bíblica. Y vamos a hablar de 4 pilares fundamentales, ¿ya? 4 pilares fundamentales que están dentro de las palabras griegas para entender la adoración. Punto número 1. Ahí está en la parte izquierda, la trella. La trella. ¿Qué quiere decir la trella? Es un término que hace referencia a un servicio pagado. A un servicio pagado. En la Biblia se usa en relación con el servicio a Dios en el contexto del tabernáculo. A ver, alguien que lea Hebreos 9:1. Hebreos 9:1, a ver, hermanos, en sus Biblias. Hebreos 9:1. Amén, pastor, muy buenas noches. Hebreos 9:1. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanza de culto y un santuario terrenal. Ahí está. Muy bien, gracias, hermano. Ahí está, mire, estaba relacionado, como hemos dicho, a un servicio pagado que estaba relacionado en el contexto del tabernáculo. Ahora, esto también, esta palabra, la trella, aparece en Romanos 12:1. En Romanos 12:1 está relacionado con el culto racional de los creyentes. Culto racional de los creyentes al presentar nuestros cuerpos a Dios en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Mire, la trella quiere decir entonces un servicio pagado. Primero en relación al tabernáculo. Ahora, en el Nuevo Testamento, la trella está relacionado al servicio que yo ofrezco con mí, como dice Romanos 12:1, con mi cuerpo. Preséntense delante de Dios, ¿no? Un sacrificio vivo, presenten su cuerpo de sacrificio vivo. Qué interesante la trella, ¿no? Ahora, hay otros pasajes que se encuentran también, por ejemplo, en Apocalipsis, capítulo 7, en Hebreo 13, en Hechos 7, también se encuentra esta palabra latreia, que derivan de esta raíz latreia, derivan los vocablos oficio y ritual, ¿ya? Oficio y ritual. El primero en la Biblia hace referencia al servicio ofrecido a Dios conforme a las demandas de la ley levítica. Y el segundo, el ritual, su uso está circunscrito al servicio sacerdotal bajo el Antiguo Testamento y el sistema cúltico de la ley.
Entonces, esta palabra latreia está también relacionado con el oficio, y está relacionado con el ritual. Oficio y ritual. ¿Qué nos quiere decir esto? Que hoy en día somos nosotros los que estamos llamados ¿a qué? A servir al Señor, al servicio, ¿no? Estamos llamados al servicio al Señor. Hermanos, nadie se escapa si entendemos la palabra latreia, ¿eh? Hoy en día, dentro del llamado que nos hace Cristo Jesús, estamos llamados a servir. La segunda terminología bíblica nos habla acerca del proscuneo. Proscuneo. ¿Qué quiere decir proscuneo? Este vocablo, este vocablo es un sinónimo de culto. Su significado es adorar, pero adorar en el sentido de postrarse en reverencia y sumisión a la majestad de Dios. Si se recuerdan, esta palabra ya la vimos en la primera semana, ¿no? La primera semana, cuando entendíamos acerca de la adoración, ¿no? Proscuneo. Proscuneo es, ¿qué hemos dicho? Es reverencia hacia quien está delante de nosotros. Ahora, dentro del culto proscuneo, tenemos que entender de que hace referencia, hace énfasis a una adoración total a quien tenemos adelante. Adorar tiene el sentido de rendir culto a Dios, culto que puede darse en el sentido mencionado de inclinarse a tierra, o bien lo contrario, levantar el rostro y las manos hacia Dios, reconociendo su santidad y su perfección. Mire, qué interesante, hermano. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros en nuestras iglesias no levantamos nuestras manos. Y proscuneo quiere decir levantar tus manos hacia Dios en señal de que Él es santo y perfecto. A eso hace referencia proscuneo. A eso hace referencia proscuneo. Ahora, muchas veces ni nos postramos ni levantamos las manos. El término, para que entendamos la terminología bíblica, cuando hace referencia a culto, por eso estamos hablando de qué es el culto, cuando hace referencia a culto, está hablando de que yo voy al culto y me entrego totalmente y completo, me someto a la adoración total a Dios. ¿De qué manera? Postrarme completamente, postrarme completamente, o lo otro, pararme y levantar mis manos hacia arriba, hacia Dios, en señal de que Él es santo y perfecto. Ahora, ¿dónde encontramos proscuneo en la Biblia? Mateo 2:2. A ver, ¿qué dice Mateo 2:2? Alguien que lo lea. Mateo 2:2, Lucas 4:8, Juan 4:20, Hechos 10:25, Primera de Corintios 14:25 y Apocalipsis 7:15. A ver, ¿qué dice Mateo 2:2? ¿Alguien lo encontró? Amén, pastor. Mateo 2:2. Diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Ahí está. Venimos a adorarle, proscuneo. Y cuando vieron al niño, ¿qué hicieron cuando vieron al niño? Se postraron. Eso es adoración. Se postraron y abrieron sus regalos. Se postraron y abrieron sus regalos, lo que hemos dicho hace rato. Muchas veces nosotros vamos a la iglesia, vamos al culto con las manos vacías. No ofrendamos, no diezmamos, no damos primicia,
no llevamos ofrendas de acción de gracia, vamos con las manos vacías muchas veces. No, proscuneo, Mateo 2:2, nos dice que ellos vinieron a adorar. Y cuando encontraron al niño, se postraron. ¿Sabe qué es lo que me llama la atención de Mateo 2:2, hermano? Cuando hacemos un análisis exegético de Mateo 2:2, de que estas personas que vinieron y se postraron no eran judías. Los que vinieron y se postraron no eran judíos, eran sabios del oriente, lejos, de pueblos donde ni siquiera adoraban al Dios de Israel. No adoraban al Dios, no tenían conocimiento del Dios de Israel, pero vienen, estudian, hacen unos análisis científicos, llegan al niño y se postran, proscuneo. Y nosotros que tenemos al Espíritu Santo, que tenemos la Biblia, que tenemos dones, que tenemos talentos, estamos en la iglesia muchas veces indiferentes. No cantamos, no levantamos las manos, no aplaudimos, no nos arrodillamos, no oramos, estamos en el teléfono. La mayoría de la gente está en el teléfono hoy en día en nuestros cultos. ¿Ah? Entonces, llama mucho la atención Mateo 2:2, ¿eh? No sé si a ustedes les llama la atención, pero cuando yo veo Mateo 2:2, digo, caramba, hay gente que no sabía nada. Vienen y proscuneo, se postran, se someten, se sujetan al rey, y lo adoran postrado. ¿Está claro? La tercera palabra, ¿hay alguna pregunta de estas dos primeras? La treya y proscuneo. ¿Dudas? ¿No hay? Ya, muy bien. Vamos a la tercera palabra entonces. La tercera palabra es ofrenda. La tercera palabra de la terminología bíblica, cuando hablamos de culto, hablamos de ofrenda. ¿Qué quiere decir en el griego? Ofrendar quiere decir traer u ofrecer en el sentido de presentar una ofrenda, ¿eh? Repito, ofrenda en el griego, la palabra griega de ofrenda, quiere decir traer, ofrecer, en el sentido de presentar una ofrenda de dones sacrificiales a Dios. El segundo vocablo griego se traduce como conducir o llevar arriba, que es un término técnico de lenguaje sacrificial que hace alusión a los primeros frutos o a las primicias. Entonces, hermano, cuando hablamos de ofrenda, podemos decir que es un sinónimo de sacrificio. Ofrenda es un sinónimo de sacrificio. Ahora, estamos viniendo y trayendo al Señor nuestras ofrendas, estamos presentando, estamos ofreciendo, estamos llevando hacia el Señor, estamos trayendo una ofrenda que sea un sacrificio. Eso es ofrenda. Esa es la terminología bíblica de entender el culto. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, creo que ya lo habrán visto este tema, por ejemplo, en profetas mayores y menores, si ya han pasado esa materia, de Ageo, Zacarías y Malaquías, ¿no? Ageo, Zacarías y Malaquías. Están escritos post-exilio. Están escritos post-exilio.
Y el Señor dice, el Señor les dice, ¿no? Dentro del post-exilio, ustedes han abandonado mi casa. Ustedes han abandonado mi casa. Traigan, traigan. Malaquías dice, ustedes me han robado. Traigan vuestros diezmos y vuestras ofrendas. Ageo, Zacarías y Malaquías, para que entiendan bien, cualquier persona podría haber dicho, pero Dios, estamos viniendo del post-exilio, no tenemos nada. Mira cómo está nuestra tierra. No tenemos templo, no tenemos nada, no tenemos que comer, todo está destruido, todos nuestros enemigos están mirándonos para venir a saquearnos. Y Dios le dice, encárguense de mí, se han olvidado de mí. Dios le dice, traigan su diezmo y su ofrenda, ustedes me están robando. Y yo veo hoy en día, y siempre hago el análisis, no tenemos excusa nosotros para decir, es que me fue mal en la semana, es que no tengo, es que no vendí, es que el sueldo ya no alcanza. A ver, les digo yo. Vamos a la Biblia, Ageo, Zacarías y Malaquías. Dios llama al pueblo a ofrendar, a dar, a traer. Ellos tenían la excusa de que venían del post-exilio y que la tierra estaba destruida, quemada, no tenía nada. Pero Dios les dice, traigan sus ofrendas. Y ahora, hermano, ahora, ¿cómo estamos? ¿Ofrendamos? ¿Diezmamos? ¿Damos acción de gracia? ¿Damos primicias? ¿O cómo estamos? ¿Cómo están nuestras iglesias dentro de esto? A veces ha bajado en nuestras iglesias, ¿eh? Yo siempre le digo a la iglesia, hermanos, si ustedes mínimamente ofrendaran 10 bolivianos, si somos 30 son 300 en un culto, multiplicado por 4 cultos son 1.200 bolivianos. Yo le doy ejemplos así a la iglesia. 10 por 30 son 300 mínimamente en ofrenda. El mínimo 10 bolivianos. No, nadie me va a decir que no tiene 10 bolivianos, porque la gente paga una entrada al estadio 50 bolivianos. Paga una entrada al estadio 100 bolivianos, paga un domingo de salida de comida, salida de comer pollo afuera, paga 25, paga 70, paga 250. No me pueden decir que no tienen 10 bolivianos para ofrendar. Y somos 30, 50 en nuestra iglesia y nuestras ofrendas mensuales no llegan ni a 200. ¿Qué culto estoy dando? Entonces, ¿qué culto estoy ofreciendo? ¿Qué sacrificio estoy dando a mi Señor? Si entiendo que culto está relacionado con ofrenda. La trella, proscuneo y ofrenda. Y la cuarta palabra griega que nos habla de culto, de la terminología bíblica del culto, es doxa. Doxa se traduce como gloria, dar gloria. ¿Qué quiere decir? Aludiendo a la naturaleza y a los actos de Dios. Doxa quiere decir honor y majestad, siempre dentro de las cualidades que el hombre se limita a reconocer. Apocalipsis 1:6, a ver que alguien lo lea. Apocalipsis 1:6. Apocalipsis 1:6. Amén, pastor. Amén. Apocalipsis 1:6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Eso es doxa, ¿eh? Eso es doxa.
¿Qué quiere decir? Gloria, honor, majestad, lo que leía el hermano, ¿no? Dar gloria, honor, majestad. Eso se traduce como doxa, es decir, tenemos que, tenemos que rendir siempre la gloria, la majestad, el honor al que se lo merece todo. A eso vamos, al culto. Por eso la terminología bíblica es que esto es muy, muy importante dentro de nuestro culto. Es más, yo les doy un consejo, ¿no? Si ustedes ya para su examen final, estas 4 palabras las pueden enseñar para su examen final, en un estudio bíblico para su examen. Con esto ustedes le dan bien a la iglesia para que entendamos qué es culto, la terminología bíblica, la treya, proscuneo, ofrenda y doxa. Pregunta de esto, hermano, ¿está claro? Terminología bíblica, ¿alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Qué les parece? ¿Qué les ha parecido? Tal vez algún comentario, estimado pastor. Sí, pero es la verdad, pastor, ¿no? Lo que sucede lamentablemente en nuestras iglesias. Ya los cultos ya parecen solo a qué hora voy a salir, a qué hora va a terminar, cuánto va a tardar el pastor, o bien criticar al ministerio de alabanza, Ujú, cuando la finalidad en la iglesia, así también como los hermanos, es otra, ¿no? sí. Lamentablemente ya ha perdido la esencia la iglesia. A veces los niños andan correteando en plena prédica y los papás no dicen nada. Ujú, O bien los niños están arriba, ¿no? En el púlpito, ¿no? Cuando el ministerio de alabanza está tocando. Y pasó algunas veces cuando estaba en alguna iglesia. Pero no hay, ¿qué se podía hacer? Pues, lamentablemente no podíamos hacer nada, si no se molestaban los mismos papás, se molestaban, ¿no? ujú, Y hasta que un momento, ¿no? Dos de los pastores en los cuales he acompañado en estos años, siempre decían, ¿no? A los hermanos, tienen que tener mucho respeto al culto, a la iglesia, no podemos estar actuando de esa manera y al final, pues los hermanos se fueron. ujú, Y, y ese antecedente ha llegado a ciertos rumores de hermanos que decían, no, aquel pastor es malo, así te trata y cosas así. Y al final ese pastor se ha hecho conocer de esta forma, cosa que obviamente el pastor no estaba equivocado, pero los mismos hermanos le hacían reflexionar diciendo que no es la manera para comportarse así, ¿no? Y tanto a los hijos de la misma forma, ¿no? Tratar de tener respeto. Y por eso ahora ya se tomó otras medidas, ¿no? Que los niños durante el culto, bueno, en el momento de la enseñanza y de la prédica, ¿no? Estén en su aula de los niños juntamente con las maestras, ¿no? Para tomar otra medida, para que no estén allá haciendo la bulla y todo aquello. Pero a veces los mismos hermanos es lo que sucede, ¿no? Como yo le comentaba, ¿no? En mi trabajo, entre mismos hermanos mayores, ¿no? ¿Cómo te fue en la cosecha de papa? ¿Cuántos surcos fuiste a acabar? ¿Qué dices del combustible de la gasolina? Cosas así. Y ahí se perdió todo. Entonces ha pasado muchas cosas, ¿no? A veces los hermanos ya solamente viven el qué voy a hacer el día lunes y no en el estar con el Señor, ¿no? En ese momento. ujú. Sí, y hay mucho de la falta de respeto al tiempo también, ¿no? O sea, si nuestros cultos son a las 9:30, son a las 10, la gente no llega. Yo lucho mucho con eso, ¿eh? A mí me gusta yo nunca en mi trabajo he llegado tarde. Nunca en mi trabajo he llegado tarde. ¿Cómo voy a llegar tarde al culto? Digo yo, ¿no? Yo así, ya, no pastor, ¿no? No, yo así, si yo no llego tarde a mi trabajo y yo los veo a los hermanos, yo tengo algunos hermanos, por ejemplo, que son policías, ellos tienen que estar
fui, ¿cómo se dice? Formando a las 6 de la mañana. Y yo les pregunto, ¿a qué hora se levantan? A las 5, 4:30, para estar a las 6 de la mañana. Y me llegan tarde al culto. O sea, yo digo, tienen disciplina policial, son disciplinados afuera, pero indisciplinados en la iglesia. Indisciplinados en la iglesia. O sea, yo no puedo llegar pues tarde al culto si yo voy por el Señor ahí. Y a veces estamos comenzando a 9:40, 9:45, ¿no? Porque no llega. Y el ministerio del avance tampoco llega, ¿no? A veces no llega. Y a veces el pastor tiene, ya se pasan demasiado, ya pues el pastor tiene que cantar nomás, pues, ¿no? Comenzar el culto. ¿Por qué? Por esa falta de responsabilidad, de respeto. Una falta, yo les digo una falta de respeto. Entonces eso, a todo lo que dijo el hermano Marcos también ahí, a mí me molesta esas, esas cuestiones de poder llegar tarde, digamos. ¿Ya? Ahora, cuando nosotros vemos el culto primitivo, por ejemplo, para identificar algunos elementos importantes, en Hechos 2:42, podemos ver de que habían cositas que se hacían. Primero, enseñanza de la palabra. Segundo, comunión. Tercero, partimiento del pan. Cuarto, oraciones, ¿no? Cuarto, oraciones. Y todos perseveraban en esta disciplina, ¿eh? Todos perseveraban en esta disciplina. Ese era el ADN original del culto de la iglesia primitiva. La enseñanza, la comunión, el partimiento del pan y las oraciones. Ahora, esto también hoy en día, no tiene que dejar de estar en nuestras iglesias. No tiene que dejar de estar en nuestras iglesias. Estos son los elementos de la iglesia primitiva. Perseveraban en la doctrina, ¿no? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, la enseñanza. Ahora, hermano, muchas veces, muchas veces, no hay enseñanza bíblica en nuestras iglesias, ¿eh? No hay enseñanza bíblica en nuestra iglesia. ¿Saben las veces que he ido a algunas iglesias y me he comido una predicación de la abuelita, del gatito, del lorito, de la ida al campo, de las vaquitas, de la papa, de que pasó esto, de que mi abuela, de que en el camino? Ay, esa fue la enseñanza bíblica. Pobre, 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 pobre. ¿Y saben qué es lo más triste? Que no quieren prepararse. Yo los invito al seminario y no quieren prepararse, no quieren aprender. Y claro, uno va a su iglesia al momento de la enseñanza, es pobre porque ¿qué van a enseñar si no aprenden, no tienen, no estudian? Y eso hay que cuidar hoy en día, hermano, ¿eh? Ustedes tienen que prepararse. Si son líderes y son pastores, también pedir, exigir que aquellas personas estén preparadas, conozcan mínimamente cómo hacer un sermón, ¿eh? Conozcan mínimamente Biblia, hayan pasado básicamente un curso de discipulado dentro de las iglesias, porque si no la enseñanza va a ser liviana, ¿eh? Liviana. Eso hay que cuidar, ¿eh? Eso hay que cuidar. Eh, Tenemos también dentro de la comunión, ¿no? El apoyo mutuo, la comunión, el apoyo mutuo. Qué interesante. Yo siempre digo, cuando hablamos del apoyo mutuo,
La iglesia primitiva, la iglesia primitiva, dice que tenían todas las cosas en común. Y los que tenían un poco más, las vendían y las traían a los líderes de la iglesia. La pregunta para nosotros, a ver, ustedes hermanos, ¿por qué creen que lo hacían? ¿Por qué creen que hacían eso? Que había apoyo mutuo, que nadie tenía por demás, y lo que tenían por demás lo vendían y lo repartían entre todos para que a nadie le falte. ¿Por qué creen ustedes que la iglesia primitiva hacía eso? ¿Se han puesto a pensar? ¿O saben la respuesta? ¿Alguien se anima? Ajá. A ver, ¿quién se anima? Sin miedo, sin miedo, sin miedo. A ver, ¿quién? Pastor, no, no De, escucho. A ver, a ver. Mano Marco estaba primero, ¿no? Después hermano Josué. Mano Marco, de ahí hermano Josué. no le escuché muy bien, estimado pastor, la señora se me está yendo. ¿Es acerca de la iglesia primitiva, lo que repartía sus bienes? Sí, Si más no me ¿por, equivoco. ¿por qué lo Ya. hacían? Ajá, la pregunta es ¿por qué creen que lo hacían? Lo hacían por un sentido de unidad espiritual y solidaridad. ¿Ya? ¿Ya? A ver, hermano Josué. Pastor, bueno, porque había llegado el Espíritu Santo y habían sido llenos del Espíritu Santo, entonces por esas mismas razones por la cual la iglesia primitiva ha empezado de esa forma actuar. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Miren, les doy una de las tantas respuestas que hay. La gente, ¿qué dijo? ¿Qué dijeron los ángeles cuando Jesús estaba yendo? ¿Qué dijeron los ángeles cuando Jesús estaba ascendiendo al cielo? ¿Se acuerdan? Y pastor, que es algo como no te, o no, o por qué se preocupa, no me acuerdo bien, pastor, pero de la misma forma en la que se ha ido, volverá a regresar. Es, exactamente, exactamente. De la misma forma que se ha ido, él va a volver. ¿Qué estaba esperando la iglesia primitiva? ¿Qué estaba esperando la iglesia primitiva? El retorno de Jesús, pastor. El retorno, o sea, la iglesia primitiva estaba esperando el retorno, o sea, Jesús va a volver. O sea, la iglesia primitiva no estaba mirando la parte material. Ellos sabían de que en cualquier momento Jesús iba a volver a aparecer porque eso le dijeron Jesús, así como se ha ido, él va a volver. Han pasado más de 2000 años y la iglesia se parece que se ha olvidado de que Dios va a volver y nos hemos vuelto tan egoístas, tan individualistas, de que Señor, dame. Yo quiero, Señor, ese puesto. Yo quiero, Señor, ese negocio. Yo quiero, Señor, esa casa. Yo quiero, Señor, ese auto. Yo quiero esto. Ahora, no está mal que yo tenga, pero no estoy pensando en apoyar a otros. No estoy pensando en ayudar a otros. Estoy más pensando aquí que en la venida del Señor. El Señor va a venir y nada me voy a llevar. Nada nos vamos a llevar. Eso fue la iglesia primitiva, hermanos. Por eso había apoyo mutuo, porque ellos estaban esperando el retorno. Apocalipsis dice,
¿Cuántos de nosotros puede exclamar y decir, ven Señor, ven, ven, ven Señor? La iglesia puede decir, ven. O estamos enfocados en nuestros adentros, nosotros mismos nomás, y no afuera. Y saben qué, hermano, no hay excusa para decir que no podemos ayudar, ¿eh? No hay excusa para decir que no podemos ayudar. Una iglesia pobre ayudó a la iglesia de Corintio, ¿eh? Una iglesia pobre ayudó a la iglesia de Corintio. Y Pablo lo usa de ejemplo, ¿eh? Ellos que no podían dar, ellos que estaban atribulados, ellos que estaban desconsolados, ellos que tenían esto y aquello, ellos dijeron, queremos dar. Yo le digo a la iglesia, dejémonos de excusa, ¿eh? Dejémonos de excusas. No damos, no ayudamos porque no queremos, no porque no tenemos, porque no queremos. Ahora, si hablamos de misiones, no es que no tenemos. Hay gente que gana 7.000, 8.000, 9.000, 10.000 bolivianos y en pareja, si son maestros, ganan 13.000, 15.000 bolivianos. Y no te dicen, pastor, acá hay 100 bolivianos para misiones, para si alguien conoce de afuera. ¿Ah? No te dicen, pastor, aquí hay 50 bolivianos si alguien quiere estudiar en el seminario. Aquí hay 50, media beca, yo lo beco, yo le doy. ¿Ah? Y ganan más de 10.000, más de 13.000. O sea, no pueden decir que no se tiene, hermano, que no hay. ¿O dónde está pues mi mente, mi mentalidad? Pues yo tengo que pensar que el Señor va a venir, en cualquier momento puede venir. ¿A cuántos he ayudado? ¿A cuántos he ganado? ¿A cuántos he alcanzado? ¿Cuántos pueden decir gracias a Él? Gracias a Él, gracias a su ayuda. ¿Mm? Gracias a su ayuda, gracias. Y sabe, no se necesita mucha plata, hermano. No se necesita mucha plata. Nosotros levantamos con mi esposa un centro para niños en el Plan 3000, lejos de la ciudad, 1 hora y media. No teníamos plata. Lo único que teníamos era conocimiento. Lo único que teníamos era conocimiento y las ganas de hacer. Lo vamos a hacer, dijimos. Lo vamos a hacer. No teníamos sillas, comenzamos sin sillas, comenzamos sin pizarra, comenzamos sin nada. Pero comenzamos, hermanos, comenzamos a ayudar, a apoyar. Teníamos 25 niños en la mañana, 20 niños en la tarde. Teníamos 45 niños por día. Y de ahí un hermano de la iglesia dijo, pastor, yo voy a traer mi silla. Y trajo 6 sillas de madera. Otra hermana dijo, yo voy a dar mi mesa. Y trajo una mesa. Otra hermana dijo, yo voy a traer para la merienda. Y trajo merienda. No podemos decir que no tenemos, ¿eh? No podemos decir que no tenemos. Eso fue la iglesia primitiva. Coinonía, apoyo mutuo, ayuda. ¿Mm? Ayuda. Entonces, eso es lo que tenemos que entender, hermano. ¿En qué está nuestra mente? ¿Estoy esperando al Mesías, al Señor, que vuelva nuevamente? ¿O estoy acomodándome aquí, amoldándome, haciendo mis estacas, como se dice, ¿no? Construyendo ahí. Lo tercero es el partimiento del pan, la cena del Señor, que hemos dicho, ¿no? La cena del Señor es la celebración redentora. Yo veo, hermano, yo veo nuestra Santa Cena, como que digo, parece, ¿cómo se llama esto? Parecen funerales. Nuestra Santa Cena, hermanos, parece un funeral. Todos están así agachaditos ahí. Triste, triste, triste. Santa Cena es alegría. Santa Cena es celebración. Santa Cena es gozo. Santa Cena es saber de que gracias, Señor, soy salvo, he sido redimido. Tú has comprado, has pagado por mí. ¿Mm? Eso es Santa Cena, es gozo, es alegría. La Santa Cena en el pueblo judío era fiesta, era comida, 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 comer, cena. ¿Mm? Y ahora estamos todos tristes. A ver, ¿será que merezco estar acá? ¿Será que puedo comer del pan? ¿Puedo participar de la cena? Y hemos hecho eso también de la cena del Señor. Y las oraciones, hermanos, dentro de la iglesia primitiva eran diarias.
Eran diarias las oraciones. Si una iglesia quiere tener, como se dice, crecimiento, si una iglesia quiere tener crecimiento, yo siempre digo, yo he visto iglesias en las que en el patio están orando, en las aulas están orando, en el pasillo están orando, arriba en el templo están orando. Pero hoy en día, en vez de estar orando, están chismeando las hermanas o los hermanos. O el mayor agarra al otro y empieza a hablar de los líderes, del pastor que no vino, que la alabanza, que no descompaginaron, que no vino la hermanita, que el templo no está limpio, los asientos, que se siente el polvo. No, o sea, en la iglesia también tiene que haber oración. Si queremos iglesias que crezcan arriba y abajo, donde sea que se esté, con quienes esté, debería yo preocuparme por, hermanito, ¿estás bien? ¿Cómo te fue en la semana? ¿Puedo orar por ti? ¿Podemos orar acá? Quiero orar. ¿Tu hijo está enfermo? ¿Tu esposo no viene a la iglesia? ¿Qué ha pasado? Ah, oremos, oraremos. Ah, esa iglesia, pues. Si así estaba la iglesia cuando Pedro estaba en la cárcel, la iglesia estaba orando. La iglesia estaba orando. Entonces, esto es el modelo del culto primitivo en Hechos, capítulo 2, versículo 42. ¿Ya? Sigamos a ver, ¿qué hora es? Un minuto más. Ahora, el culto celestial, el ensayo de la eternidad. El ensayo de la eternidad. Apocalipsis 4:11, a ver que alguien lo lea. Apocalipsis 4:11, ¿qué dice? Apocalipsis 4:11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Qué lindo, hermano. Los 24 ancianos se postran delante del trono de Dios y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Y dice la Biblia, Apocalipsis, echan sus coronas, sacan sus coronas delante del que lo merece todo, delante del Cordero que fue inmolado, delante del trono del único que es digno de recibir toda gloria, toda alabanza, toda honra y todo poder. ¿Mm? Entonces, cuando nosotros vemos Apocalipsis, los 4 seres vivientes representan lo más noble de la naturaleza humana y animal, alabando continuamente, ¿no? Alabando continuamente. La creación, el primer anillo, la creación. Cuando habla de los cuatro seres, de los 4 seres vivientes, ¿no? La majestad de Dios. El segundo anillo, los 24 ancianos coronados, vestidos de blanco, representan a los redimidos, ¿no? Que es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Los 24 ancianos simbolizan al pueblo de Dios. Y los 4 seres vivientes representan a la creación, ¿no? La humanidad, la naturaleza. ¿Qué hacen ambos? ¿Qué hacen ambos? Adoran al que se merece todo. Adoran al que se merece todo. La adoración terrenal, hermanos, es un ensayo de lo que va a ser la eternidad. ¿Mm? La adoración terrenal, ¿cuánto duran nuestros cultos? 2 horas, hora y media, de 10 a 12, por ejemplo, de 10 a 12. La Biblia dice que los 24 ancianos adoran día y noche. Afirmamos que todo lo creado por Dios finalmente cumple su propósito, rendirle culto en adoración eterna. Rendirle culto en adoración eterna. Ahora, hermano, qué interesante es que entendamos de que la adoración es un deseo innato en el ser humano, ¿eh?
La adoración es un deseo innato en el ser humano. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes se dan cuenta, todos hermanos, todas las personas, sin excepción, buscan a quien adorar. Escúchame bien, todas las personas, sin excepción en el mundo, buscan a quien adorar. ¿Por qué? Porque es un deseo innato del ser humano adorar a algo más superior, a alguien más superior. Buscamos algo superior a nosotros para rendirle adoración. Y eso tenemos que entender, ¿eh? Todos tenemos ese deseo innato de adorar. Lo segundo, la adoración para nosotros como iglesia debe estar centrada solo en Cristo Jesús. La adoración en nuestras iglesias debe estar centrada solo en Cristo Jesús. Lo tercero, la adoración involucra a la totalidad de la persona, ¿eh? Como dice Romanos 12:1, presenten su cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. ¿Qué quiere decir eso? Todo nuestro ser, todo nuestra persona está rendida en adoración totalmente a Dios. Y lo cuarto, hermano, que no tenemos que olvidarnos, para nosotros hoy en día no hay un lugar específico de adoración, ¿eh? Lo hacemos en la iglesia los domingos, sí, está bien, pero también lo puedo hacer en mi casa, también lo puedo hacer en mi cuarto, también lo puedo hacer en mi sofá, en mi sala, también lo puedo hacer en la plaza, porque no hay un lugar específico de adoración, ¿no? Hoy en día. Y por último, la adoración será el propósito principal de los redimidos en el cielo, ¿eh? La adoración será el propósito principal de los redimidos en el cielo. Eso, hermano, para que veamos de que la adoración es un ensayo hoy en día de la adoración en la eternidad. La adoración en la eternidad. Muy bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Alguna duda, pregunta, comentario para ir terminando ya? ¿Está claro? Amén. Ya, amén, amén. No hay duda. Muy bien, no se olviden lo que faltan sus tareas. Ya, pueden mandarme, no se olviden sus videos y la parte de lo que ustedes han analizado y reflexionado a la luz de lo que hemos aprendido de los obstáculos, ¿no? Para la alabanza y la adoración. Pueden enviármelas todavía. Y no se olviden, el examen final consiste en, ustedes pidan una clase, ya sea de jóvenes, escuela dominical, para que ustedes enseñen sobre alabanza y adoración. ¿Ya? Si alguien necesita carta, me avisa, ya yo le paso. Creo que del hermano Antonio la tengo, me había olvidado enviársela. ¿Ya? A disculpar ahí, hermano Antonio, pero la tengo la carta. Si alguien más necesita, me avisa. Si no, ya el jueves estaremos terminando este tema y ya cerrando nuestra clase. ¿Ven? Si no hay nada más, que Dios me los bendiga. Nos vemos el próximo jueves. Bendiciones.